bueno, de la mano de, perdón, de la mano de GSM, expertos en la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales y prestación de servicios médicos, pues vamos a conocer un poquito la normativa de obligado cumplimiento para las pymes, de disponer de un estudio psicosocial de la plantilla y también de la importancia que es para una pyme disponer de este estudio y conocer más a fondo pues la cuestión, cómo tiene la empresa a nivel laboral, a nivel social y a nivel de salud. Bueno, pues para abordar este asunto de vital importancia para las pymes, contamos con el experto en el Departamento de Área de Salud Mental de GSM, Nacho Galeano. Nacho nos comentaba que, bueno, que podéis interrumpirle en cualquier momento de su presentación, pues si alguno tenéis el tiempo un poquito justo y pues van surgiendo dudas o queréis hacer alguna consulta durante su ponencia, a fin de, bueno, pues de que sea lo más fructífera para todos y que todas vuestras dudas queden resueltas. Así que sin más, yo os agradezco de nuevo vuestra asistencia y paso la palabra a Nacho, cuando quieras. Pues nada, buenos días y lo dicho, gracias a la asociación por invitarnos a, bueno, pues a este apasionante mundo de la salud mental dentro de las empresas, en el cual, pues bueno, a veces asusta, ¿no? En las pymes, pero ya no solo en la pyme pequeña, sino en la mediana y en la grande. O sea, la salud mental o la salud psicosocial dentro de las organizaciones asusta. Sí que es cierto que llevamos 2 años de pandemia y seguimos. Y bueno, pues esto de la salud mental se ha puesto o se ha posicionado como en primer lugar, ¿no? de todas las situaciones. Y el estrés laboral se convierte en el gran momento para nosotros como área, desde luego, pero claro, en las empresas como un problema o una situación a resolver y cómo abordarla, ¿no? Bueno, pues un poco la idea, yo hoy os voy a compartir una presentación, que esa presentación sí que, bueno, pues voy a intentar, no voy a convenceros, no voy a cambiaros vuestros pensamientos, pero sí que quiero que hagamos una reflexión un poco en alto. Y la reflexión en alto es un poco este reto, ¿no? De dar valor a la salud mental dentro de las compañías. Y da igual qué tipo de compañía, qué tipo de volumen tiene la compañía, porque al final no deja de ser el cómo un trabajador está percibiendo sus condiciones de trabajo. Da igual que seamos 1, 2, 3, 15, 25 o 50. Pero sí que para mí es muy importante pues empezar contándonos pues una confesión. Esta confesión es que seguro, porque yo lo he vivido, pues en este último año, pues seguro que hemos tenido un poquito de estrés alguno o alguna, un poquito de más estrés alguno o alguna, y muchos hemos experimentado mucho estrés de situación. Bueno, pues porque bueno, ha cambiado mucho la situación laboral, ha cambiado mucho el cómo estamos trabajando, ha cambiado mucho la situación social y personalmente todo el mundo de alguna manera ha sentido estrés. Fijaros que ha sentido tanto estrés que en uno de los últimos estudios es que el 95% de las personas que trabajan han percibido algo de estrés entre a menudo y a veces, con lo cual significa que casi todo el mundo tiene estrés. Ahora, ¿qué tipo de estrés y cómo tienes estrés? Bueno, pues nosotros que cuando trabajamos desde el área de salud mental, lo que queremos es impulsar el estado de bienestar mental, el estado de bienestar psicosocial. Bueno, claro, ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue intentando potenciar a las personas en que, bueno, sean muy conscientes de sus capacidades, en que puedan afrontar las tensiones y el estrés de la vida normal y que puedan trabajar de manera productiva y que eso además contribuya a su comunidad más cercana, desde la parte empresa como desde la parte social o la parte de su vida habitual. Bueno, pero si yo consigo esto, significa que tengo cierto equilibrio. Bueno, pues eso es lo que queremos conseguir en las compañías. Pero claro, cuando nosotros llevamos tanto tiempo diciendo que el estrés es malo, que el estrés nos va a hacer enfermar, que además si tienes estrés te incrementa muchísimo un montón de riesgos, desde
te potencia un resfriado hasta tu sistema inmunológico, hasta enfermedades cardiovasculares. O sea, es que el estrés parece como el enemigo, ¿no?, de todo esto. Claro, ¿de verdad que es el enemigo o es que estamos gastando demasiada tiempo, demasiada energía en que el estrés es malo para la salud? Y eso, bueno, pues evidentemente nos hace verle como el enemigo realmente. Como ya sabéis, yo os decía antes, ¿no? Pues eso, el estrés ahora mismo están diciendo ya que es el mayor problema de la salud pública. Que entre el 70 y el 80 tienen enfermedades que están relacionadas con el estrés. Y que si tienen estrés y a lo mejor la parte mental la pueden más o menos afrontar, seguramente agrava otro tipo de enfermedades, porque el estrés malo, que es el distrés, dicen que 5 veces más peligroso que el tabaco, que es quien potencia los infartos, los ictus, alteraciones dermatológicas como la psoriasis. Bueno, es decir, incrementa muchas situaciones, ¿vale? Por lo tanto, es como que los últimos años parece como que esto se está multiplicando. Se ha duplicado la cantidad de gente con ansiedad y con depresión. La cantidad de gente que viene ahora a nuestras terapias es como por 4 exponencialmente. O sea, está en una situación en donde todo el mundo siente esa necesidad de poder o de tener que gestionar su estado mental. Y además están aumentando el número de suicidios, que no es que estén aumentando, si es que simplemente se están notificando de alguna manera, porque antes los suicidios había como un acuerdo entre el Colegio de Psicólogos y la parte de medios de comunicación para que, bueno, se fuera controlando un poco el tema del número de suicidios y la comunicación de los mismos, porque es algo que se replica demasiado si se informa mucho dentro de los medios de comunicación. Por lo tanto, claro, nosotros en nuestro equipo y yo mismo, pues evidentemente era como, es que no podemos ver el estrés como el enemigo, es que necesitamos cambiar un poco esa situación. Bueno, pues hoy lo que quiero es que también vosotros hagáis esta reflexión de verdad que podemos cambiar esa opinión sobre el estrés. Además, no solo nos vendrá bien cambiar esa opinión sobre el estrés, sino que luego a la hora de abordar el cómo yo intento impulsar una salud mental dentro de mi compañía, dentro de mi empresa, a través de un estudio psicosocial que puede ser un comienzo de un indicador de situación, es importante que hagáis esta reflexión conmigo de si puedo cambiar la opinión sobre el estrés. Imaginaros que si cambio mi perspectiva del estrés, yo me hago más saludable. Si dejo de ver el estrés como el enemigo, ¿creéis que se puede hacer más saludable en mi vida? Pues los americanos, que ya sabéis que siempre son estudios americanos que empiezan a hacer y empiezan a valorar, porque tienen mucha gente, y entonces es fácil, porque fijaros que hicieron un estudio a 30.000 adultos y estuvieron 8 años haciendo el estudio. Hicieron 2 preguntas. Y la pregunta era, ¿cuánto estrés has experimentado en el último año? Y si crees que el estrés es perjudicial para tu salud. Bueno, evidentemente para valorar cómo resultaba este estudio, pues fueron tan bestias que miraron los fallecimientos. Es decir, miraron quién había muerto. ¿Y qué obtuvieron? Pues que todos los que tuvieron mucho estrés tuvieron un aumento o un incremento de riesgo de muerte en un 43%. Ahora, para las personas que también creían que el estrés era perjudicial, aumentaba mucho más. Las personas que experimentaron mucho estrés, pero que no veían el estrés como algo nocivo, no tuvieron ninguna probabilidad de morir. De hecho, tuvieron menos riesgo de muerte en todo el estudio, ¿vale? Incluyendo, bueno, pues evidentemente personas que tenían poco, medio o mucho estrés, pero no veían el estrés como algo nocivo. Fijaros que ya empezamos a valorar que si yo veo el estrés como algo perjudicial, tengo más riesgo de tener enfermedades. Si veo el estrés como algo no nocivo, como algo, bueno, que tengo que vivir en mi día a día y que tengo que afrontarlo y que tengo que tener recursos para poder afrontarlo, la situación cambia. Bueno, pues estuvieron 8 años y estuvieron investigando esos fallecimientos.
de muerte prematura a 182.000 estadounidenses, no de estrés, sino por creer que el estrés será malo para la salud. Eso a lo largo de los años, bueno, pues ya lo veis, al final si yo empiezo a calcular, pues implica que el estrés, solo la creencia del estrés de que es malo, bueno, pues sería la 15ª causa de muerte en Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Implica que cuando yo empiezo a pensar que mi vida que tiene muchísimo estrés, el estrés es muy malo, que yo no sé cómo afrontarlo, que yo no sé qué hacer, que siempre tengo estrés, bueno, pues entonces, ¿qué me generará? Me generará seguramente muchas más alteraciones físicas, muchas más alteraciones mentales, es decir, que si yo pienso que es el enemigo, me generará muchos más males. Si pienso que es algo nocivo, que realmente es algo que yo tengo que enfrentarme cada día, mi visión es totalmente diferente. Por lo tanto, creo que estamos gastando demasiado tiempo en ver el estrés como algo malo. Si cambiáis la perspectiva, ¿creéis que, vuelvo a hacer la pregunta, ¿creéis que podemos ser más saludables? Nosotros tenemos una forma muy lineal en nuestro cerebro de hacer las cosas, ¿no? Pues empezamos a sentimos cosas porque vivimos algo y tenemos una reacción. Esa reacción nos puede llevar a actuar o nos puede llevar a pensar. Normalmente, ¿qué hacemos? Nos emocionamos, sentimos, actuamos y luego pensamos. Hay personas que se emocionan y piensan ante esa situación y luego actúan. Bueno, es una reflexión diferente. ¿Quién pensáis que vive mejor? Pues normalmente cuando tú sientes algo y piensas lo que estás sintiendo y gestionas esa emoción, evidentemente tu comportamiento es menos extremo. Ahora, si tú te emocionas, sientes rabia, sientes frustración y actúas, pues seguramente lo primero que te sale es dar bocados por el mundo. Claro, luego pensarás, es que yo no puedo ir así. Y entonces vendrá la tristeza, vendrá la melancolía y vendrá otro estado de ánimo malo. Vale, ¿podemos cambiar eso? ¿Podemos cambiar esa perspectiva? Bueno, os invito a hacer dos experimentos. Uno primero, que le llamamos el examen del paradigma, ¿vale? Me voy a saltar todos. Solo quiero que hagáis una pregunta, ¿vale? Que es esta pregunta, que es dibuja una casa. Entiendo que todos ahora estáis intentando dibujar una casa, seguro que sí, en vuestra mente, por lo menos, aunque no lo hagáis en papel. Pero imaginaos la casa que estáis haciendo, ¿vale? Estoy casi convencido que vuestra casa es más o menos así, ¿no? ¿Vale? Más o menos. Esto os juro que no os conozco, ¿eh? Entonces, seguro que estáis pintando esa casa, todos. ¿Por qué? Pues porque lo traemos del cole, ¿no? Lo traemos de cuando decían pinta la casa y era como los palitos y luego el caminito, ya hay algunos que ya hacen perspectiva, otros ya que ponen la flor, otros ponen el árbol, otros el camino, la puerta, que tiene hasta alguna hasta cerradura, otros las ventanas. Bueno, pero esto son personas que han dibujado la casa. Ahora, imaginaros que le pido a alguien que dibuje la casa y dibuja esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué diríais? Este niño no está muy bien o esta niña no está muy bien. Llevarla al psicólogo del cole que la vean, ¿no? No, simplemente está dibujando la casa del gusano, ¿no? Yo he dicho que dibujo una casa y la casa no siempre es igual, pero nosotros tenemos un paradigma social que hace que si es como si el estrés hemos dicho que es malo, pues todos, venga, el estrés es malo. Y entonces ahora todo el mundo va, el estrés es malo, el estrés es malo. ¿Cómo estás? Estresado. ¿Cómo vas? Fatal. ¿Cómo vas? A tope. Ya no puedo más. Pero nadie se para a ver por qué, mi reflexión cuál es, qué es lo que estoy haciendo. Realmente todo ese camino me está llevando a que el estrés es algo negativo. Siempre mi paradigma social me lleva a este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, pues imaginaros, eso es simplemente para que veáis que yo puedo cambiar la perspectiva y si cambio la perspectiva de mi paradigma, evidentemente empiezo a cambiar situaciones, empiezo a ver la vida de otra forma y a hacer la reflexión de otra forma. ¿Por qué? Pues porque cuando yo digo
tengo estrés, tengo que valorar qué tipo de estrés tengo, por qué es ese estrés y qué puedo modificar que dependa de mí. Entonces, a partir de ahí, el estrés deja de ser el enemigo y empieza a ser tu amigo. Empieza a ser algo con lo que tú tienes que vivir, evidentemente. Si no tenéis estrés, os puedo asegurar que estaréis muertos, porque necesitamos estrés para vivir. Ahora tenemos el estrés positivo y el estrés negativo. Bueno, pues ahí es donde tú tienes que decidir y cada uno tiene que decidir dónde quiere ir. Imaginaros otro experimento que se hizo a nivel de estrés social, ¿no? Dice, estamos en una sala, ¿vale? Imaginaros que no estamos telemáticamente y estamos en una sala y una de vosotras o uno de vosotros, bueno, pues le digo que tiene que hacer un discurso improvisado de 5 minutos sobre el estrés. Y además voy a poner a 5 personas que le van a evaluar esos 5 minutos que va a llevar a cabo. Claro, evidentemente eso, bueno, a algunos se puede sentir más o menos bien, pero voy a incrementar un poco la presión. Entonces voy a poner como unas luces brillantes así hacia la persona que está contando esos 5 minutos de cómo se siente y además le voy a grabar. Voy a poner una cámara apuntándole, ¿vale? Pero además los entrevistadores, los entrenadores, están entrenados o los evaluadores que te están mirando están pues para poner caras de este tipo, como no te entiendo, de verdad que me estás contando esto, o sea, caras un poco como un poco agresivas o no muy agradables o no muy dulces, ¿vale? Bueno, pues imaginaros un poco en esa situación, ¿no? Pues es que, claro, es como cuidado, ya me empiezo a poner un poco nervioso, pero además, después de esos 5 minutos, yo te voy a hacer un pequeño entrenamiento a nivel matemático y te voy a decir que empieces a contar en voz alta hacia atrás desde 996 y vayas restando de 7 en 7. Si lo pensáis, ahora estaréis pensando todos, 996 le quito 7, pues ya me está costando hasta esa. Entonces es como, ahora ponte a hacer un poco más. Bueno, imaginaros que empezamos a hacer ese ejercicio, con lo cual, ¿qué pensáis que puede estar pasando? Antes ya te he alterado y ahora te vuelvo a alterar, ¿no? Tenemos, bueno, estrés. ¿Qué nos suele pasar cuando tenemos estrés? Pues que el corazón empieza a latir un poco más rápido, que empieza a respirar más rápido, que a lo mejor empieza a sudar y se me quedan las manos congeladas, que empezamos a ver esos procesos de ansiedad, ¿no? Que todos más o menos conocemos y que empiezo, que me va a dar algo, que me voy a desplomar, ¿no? Que me caigo. Empiezo a abrir poros, empiezo a sudar y empiezo a no encontrarme bien, hasta me mareo, se me pueden agarrotar hasta las manos. Bueno, imaginaros que estas señales no lo veis como algo negativo, sino como que vuestro cuerpo se está cargando. Se está cargando de energía para enfrentarse a algo. El algo es esos 5 minutos donde yo tengo que contar algo, en donde tengo que hacer un esfuerzo matemático de razonamiento y necesito concentración. Es decir, tu cuerpo empieza a cargarse de energía, a potenciar todos los sistemas para que tú puedas enfrentarte a ese desafío. Claro, si lo hacemos, pues evidentemente ya los de Harvard ya empezaron a trabajarlo. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues ¿por qué no aprovechamos y yo cuento a una parte de mi experimento, le cuento cómo afrontar y cómo identificar todas esas señales y que las viva como una carga de energía, como algo positivo? ¿Para qué? Pues para que esa respuesta ante el estrés la aproveche, impulse mi respuesta, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Que todos los que aprendieron a que realmente ese latir rápido del corazón, pues era para que me está preparando para la acción. El respirar más rápido significa que está llegando más oxígeno al cerebro, que me va a ayudar muchísimo a mi rendimiento en este momento. Eso, simplemente con eso, hacía que hubiera menos niveles de estrés y en la respuesta física de tu cuerpo cambiaba. Es decir, tus contracciones vasosanguíneas eran mucho más estables, eran mucho mejores y esa contracción no tenía la sensación casi hasta del mareo, del agarrotamiento, porque no sabes controlarlo.
¿Por qué? Pues porque no estoy viendo el estrés o esa situación de estrés como el enemigo, como el mamut que me viene a atacar. No, lo estoy viendo como el mamut que me viene a atacar, pero sé que yo me estoy cargando para poder defenderme ante esa situación y poderla afrontar. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es un poco el objetivo que nosotros tenemos en nuestra área. Nosotros lo que no queremos es que no exista el estrés. Nosotros no queremos deshacernos del estrés. Lo que nosotros queremos es preparar a las personas para que afronten y acojan mucho mejor las situaciones estresantes que viven. Claro, imaginaros que, bueno, pues cuando yo os dije al principio, ¿no? ¿Habéis tenido un poco de estrés, un poco más o mucho estrés, ¿no? Bueno, pues todas esas personas que en vuestra cabeza levantabais vuestra mano, ¿vale? Imaginaros que podemos prepararnos para ese tipo de situaciones. Y me da igual las situaciones, ¿eh? Sí que es cierto que hablamos de una pandemia, que al principio estábamos todos descolocados, pero que luego cada uno hemos ido afrontando esa situación, unos desde un estrés muy negativo y otros desde un estrés muy positivo. Bueno, pues si yo vivo situaciones de ese tipo en donde sé que la respuesta de mi cuerpo es para potenciarme a mí, para poder afrontar este tipo de situaciones, todo cambia. De hecho, muchas de las terapias las dirigimos mucho a ese cambio de perspectiva, en donde, bueno, nuestra manera de pensar y de actuar es lo que va a transformar toda la situación del estrés. Y eso depende de vosotros, depende de cada uno. Sí que es cierto que en la empresa, tiene que impulsar a ciertas actuaciones donde puedan transformarse ese tipo de experiencias de estrés, en donde se tiene que potenciar el pensamiento para que la gente lo perciba de una manera mucho más saludable. Bueno, cuando yo elijo que el estrés es mi aliado de alguna manera, es algo útil porque lo que me da es información para poder afrontar las situaciones, pues ¿qué hace? Pues a mí me hace mucho más resiliente, mucho más resistente y me adapta mucho mejor a todas las posibles situaciones que me puedan ocurrir en la vida. Claro, para eso que necesito recursos. Recursos míos internos, pues desde mi conocimiento de mí mismo, cómo me controlo, cómo me motivo, desde cómo trabajo la comunicación y mis habilidades sociales con los demás y luego qué entorno de trabajo tengo, qué entorno familiar tengo o qué entorno personal tengo. Bueno, al final yo no es que quiera tener muchas experiencias estresantes en mi vida, pero creo que cualquier situación estresante que pueda vivir, lo tengo que vivir desde qué me está diciendo mi cuerpo y cómo puedo afrontar esa situación. Pero mi cuerpo lo que siempre está diciéndome o dándome es información para poder actuar, ¿vale? Bueno, pues esto para mí es muy importante porque es como la base de toda esa estudio psicosocial, por ejemplo, que vamos a hablar hoy un poco más, de todas las bases en donde cómo las empresas pueden potenciar mucho más un equilibrio desde la salud mental y un equilibrio desde la salud psicosocial dentro de la compañía. Todos los recursos que tengamos internos y externos dentro de las compañías nos potencian para cualquier desafío de la vida laboral que podamos tener y podamos afrontarlo. Pero para eso necesito siempre información. Bueno, os voy a poner un vídeo un poco para concluir esta primera parte de introducción. Creo que es muy importante y define muy bien el estrés actual, ¿no? Antiguamente, ya lo sabéis, bueno, pues eran los mamuts y teníamos que cazar mamuts, que cazar tigres y teníamos que cazar lo que hubiera para comer. O porque nos atacaban, porque también ellos nos atacaban. Entonces, bueno, era un estrés. Ahora tenemos otro estrés y ahora un poco es lo que quiero contar. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la peor
viene el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Bueno, pues como veis, el estrés contemporáneo a veces es demasiado complicado porque un mail, ¿no?, que recibimos, un WhatsApp, una posible llamada, a veces te agobia eso, porque es como que ya no puedes más, ¿no? O te imaginas un montón de cosas, porque ahí es donde tenemos esa lectura donde tiene una llamada, de esa llamada tiene una vivencia emocional y se pone a pensar. Y entonces a partir de ahí empieza ese nivel de estrés. ¿Por qué? Pues porque está pensando todo lo que le está pasando es algo malo. Todo es malo, todo es malo. Y entra en ese círculo de rumiación que llamamos los psicólogos y hace como, pues eso, rumiando su pensamiento de que me van a echar, me van a echar, me van a echar, me van a echar, porque realmente eso es lo que está viviendo, el estrés como algo negativo. No está viviendo el estrés como algo positivo. ¿Cómo viviríamos el estrés como algo positivo? Bueno, te ha llamado el jefe, pues te ha llamado el jefe. Y te ha dicho que vayas, pues ves. Ya está. Ahora, el cerebro va a intentar llevarte a esa parte negativa. Entonces, ahí es donde tú tienes que decir, vale, esta es información que me está dando mi cerebro. Perfecto. Bueno, pues me tengo que preparar. Pues no pasa nada. El jefe quiere que le lleve algún informe, pues preparo el informe, punto. Pero tengo que ser consecuente, que esa información yo no puedo pensar más allá de algo que no sé. Y en las empresas muchas veces pasa esto, ¿no? Pasa que la gente piensa más allá de lo que ve y actúa más allá de lo que ve y tiene muchas emociones que no sabe gestionar. Bueno, pues una parte importante es dentro de las empresas cómo puedo yo potenciar y dar valor a esta salud psicosocial dentro de la compañía. Bueno, pues aquí es donde entran esos riesgos psicosociales, ¿no? Esa parte en donde debemos de analizar dentro de las compañías qué factores psicosociales me están afectando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son cruciales, porque al final yo lo que estoy viendo es cómo percibe mi personal, mi gente, mi empresa, las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo a veces son inamovibles, es que son muy difíciles, ¿no? Imaginaros, pues el turno, ¿no? Es algo que yo no puedo modificar. Si trabajas los fines de semana, trabajas los fines de semana. Y a lo mejor me dice, jo, es que trabajo siempre los fines de semana. Bueno, claro, es que es lo que tú has firmado, trabajar los fines de semana. Ya, pero me gustaría conciliar. Pero es que este no es un contrato en donde tú puedas conciliar el fin de semana, puedes conciliar durante la semana. Eso es una condición de trabajo muy difícil de valorar. Ahora, ¿qué puedo trabajar yo? Pues la percepción de esa situación. De alguna forma es cómo me enfrento yo, cómo afronto yo el que tengo una persona que está cansada ya de trabajar los fines de semana. Pues seguramente no es un problema de empresa, es un problema de que esa persona ya no quiere trabajar los fines de semana. Ya está. Pero no es un problema de la empresa, es un problema de esa persona, ¿vale? Pero claro, es una manera de empezar a trabajar esos factores que a veces la gente se queja mucho de la condición de trabajo y la queja implica victimismo y implica que afronta esas situaciones desde el lado muy negativo y no está valorando en absoluto toda la positividad que puede tener esa situación, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante valorar si esos factores psicosociales pueden estar en riesgo. Claro, ¿cómo se valora eso? Pues evidentemente con información cuantitativa de inicio, preguntándoles a ellos y a ellas, preguntando y valorando cuantitativamente en qué población está sufriendo ese tipo de situación, para luego hacer un análisis un poco más cualitativo. Bueno, esto es lo que llamamos, y vosotros seguro que habéis oído, que es el estudio psicosocial. Bueno, ese estudio psicosocial
que legalmente necesitamos y que la prevención de riesgos laborales pues ya ha marcado desde hace muchos años, desde que empezó la prevención, que había que analizar todas las áreas específicas de la empresa, y esas áreas específicas dentro de la empresa a nivel de riesgos psicosociales pues son la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología, además de la parte de la medicina del trabajo. Pero lo más importante para mí es que valoréis que esos riesgos psicosociales son importantes para tener esa información, para saber cómo puedo afrontar todos los desafíos que me vienen, a nivel de estrés, a nivel de conflictos, a nivel de acoso, bueno, a muchos de los niveles que puedo encontrarme. Otro de los riesgos importantes dentro de las organizaciones en esta parte psicosocial es el envejecimiento. El envejecimiento y sobre todo la parte también generacional. Es decir, están envejeciendo unos, pero entrando gente muy nueva y están coincidiendo muchas edades dentro de las compañías. Compañías pequeñas, medianas y grandes. Están coincidiendo gente de muchas edades. Bueno, ¿esto qué implica? Pues que también se debería de valorar pues esa antigüedad a veces dentro de las compañías, esa edad dentro de las compañías, que puede generar cierto tipo de afrontamientos diferentes a los mismos niveles de estrés. Seguro que aquí, todos los que estamos, cada uno afronta de una manera diferente su día a día de estrés, ¿vale? Y tenemos cierta antigüedad y tenemos cierta edad y además tenemos un género. Bueno, pues todo eso suma. Suma en una situación de cómo yo afronto esas situaciones. Luego están mis características personales, que es mi histórico, mi vulnerabilidad, mis expectativas ante las situaciones. Hay personas que cuando analizas un estudio psicosocial ves que personas jóvenes que acaban de entrar donde están mucho más estresadas que las personas más veteranas. Y entonces, ¿por qué están más estresadas? Se supone que siempre se dice, los veteranos parece como que relativizan mucho más. Bueno, o porque tienen más capacidad de afrontamiento a todo lo que se van encontrando, mientras que la persona más joven posiblemente no lo tenga. Ahora, hay veces que en muchas empresas esto va al revés. Las personas de mayor edad tienen mayor niveles de estrés y las personas más jóvenes tienen menos. ¿Qué está pasando ahí? Pues muchas veces es que los de más edad tienen posiciones más de responsabilidad y asumen mucha más situación de estrés que luego no comparten, que no delegan y que no se hacen corresponsables con otras empresas. Todo esto solo lo sabremos si estudiamos psicosocialmente a la plantilla. Si no, es muy difícil. Entonces es crucial para mí pues, empezar con ese estudio psicosocial, valorar la edad, la antigüedad. También ahora pues ya sabéis que todo el tema del riesgo de género que se ha puesto en valor a través de los planes de igualdad. Bueno, pues los planes de igualdad también son cruciales como plan de desarrollo en acciones y de plan de trabajo para potenciar equidad, que no exista discriminación, que no exista violencia ni acoso laboral dentro de las compañías. Bueno, es una herramienta más, un canal más para potenciar ese tipo de situaciones. Y evidentemente, luego estaría para mí una de las partes importantes dentro de los riesgos psicosociales, que es el riesgo de liderazgo, que muchas veces se sitúan personas líderes sin la capacidad de ser líder, ni el aprendizaje de ser líder, ni las formaciones adecuadas para ser líder. Ya, insisto, ya sea empresa pequeña, mediana y grande, porque trabajamos en todo tipo de empresas y vemos dónde está un liderazgo fuerte, pero ya no solo es un liderazgo fuerte dependiente de la persona, no. Es un liderazgo fuerte de compañía. Es decir, hay muchas veces que dicen, bueno, es que depende de tu líder, pues así te tratan, ¿no? Pues hay líderes que es que yo, claro, estoy súper a gusto en mi departamento porque mi líder o mi responsable o la responsable, pues es espectacular, me encanta. Y hay otro que en la misma compañía que te dice, pues yo estoy fatal porque mi líder es que no me da ni feedback, ni me reconoce, ni... No puede ser que dependa tanto de la persona. El liderazgo tiene que depender de compañía, tiene que ser algo que venga de la compañía. Claro, si yo analizo los factores psicosociales dentro de la compañía, veré el tipo de liderazgo que podemos estar trabajando dentro de la compañía y que no sea tan dependiente de las personas.
Luego las personas ponen matices, pero no pueden ser tan dependientes, ¿vale? Por lo tanto, para mí es muy importante a veces que os planteéis si realmente creéis que tenéis riesgos psicosociales en vuestra organización. Porque muchas veces, ¿qué nos encontramos? Yo hago esta pregunta a las direcciones y me dicen, no, nosotros más o menos estamos bien, ¿no? Más o menos vamos bien. Vale, si vamos bien, o ya si me dicen, si no hay, me dicen, no, aquí no hay ningún problema, entonces ya como ya sé que tenemos un montón de problemas, ¿vale? Y que lo que no quieres es que entremos. Perfecto. Pues no hay más, pero si no hay ningún problema es que hay un gran problema. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas tienen que tener conflictos para seguir avanzando. Tienen que tener situaciones de estrés para seguir avanzando. O sea, nos vamos encontrando situaciones de bajas porque se van clientes. No bajas de las personas, que ya también es un problema, pero se te van clientes. Hay conflictos entre departamentos, hay mala comunicación, posiblemente hay quejas de tus propios empleados y empleadas. A lo mejor tienes mucha rotación, eres pequeño pero rotas demasiado y no se acaba de fijar. Hay veces que hay una plantilla de 5 y siempre hay una sexta persona que es como que no se acaba de adaptar bien, ¿no? Es como que al final hay alguien que siempre sale. Bueno, es que está pasando algo posiblemente. Hay algún tipo de conflicto que hace que no entre esa sexta persona. Bueno, pues todo esto es riesgos que deberíamos de analizar, que deberíamos de poner en valor. Claro, ¿y por dónde empezamos? Claro, ¿por dónde empezamos? Muchas empresas empiezan ya directos, van al grano. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Vale, perfecto. Pero a lo mejor debemos de empezar por valorar y preguntar cómo se sienten, cómo están, cómo perciben el día a día de trabajo, cómo perciben sus condiciones. Bueno, pues ahí es donde entra ese estudio psicosocial que legalmente lo tenemos que hacer, pero yo lo que intento es deciros que la legalidad está ahí y mira, para nosotros es fantástico que exista la ley, pero la ley, como bien se dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, la ley al final nos limita más que nos ayuda en muchas situaciones. Pues porque la gente cuando le obligas a hacer algo no lo quiere hacer, simplemente por eso. Entonces, no, la idea es que veamos, pues eso, que no veamos un estudio psicosocial como el enemigo, sino que lo veamos como información para afrontar desafíos que nos vienen cada día, ¿no? Bueno, cuando hablamos del estrés en España, pues fijaros, es que en el ámbito laboral es por sobrecarga de trabajo, relaciones laborales y no estar a la altura. Fijaros por qué la gente manifiesta que tiene estrés. Sobrecarga de trabajo, pues es evidente. Mucho volumen, mucha demanda de trabajo, muchas exigencias y no puedo controlar todo eso y me cuesta sacarlo adelante. No gestiono bien mi tiempo porque tengo muchas interrupciones, porque ya no puedo dar más horas al día, pues porque a lo mejor no hay procedimientos muy establecidos y, bueno, al final tengo que hacer un poco de todo. Luego por las relaciones laborales, es decir, por las relaciones entre las personas. El sentimiento de grupo, el sentimiento de equipo, se está perdiendo esa situación. Con la parte del trabajo en remoto, hubo al principio una situación de mucha unión y luego no está habiendo tanta unión a la vuelta. Está habiendo ahí, bueno, un desequilibrio un poco importante en los climas laborales de las compañías o en las relaciones laborales dentro de la empresa. Y luego el no estar a la altura, fijaros, eso es la presión, el esfuerzo continuado de las personas que no tienen un reconocimiento, que no tienen un feedback por parte del líder y que eso les genera que realmente consideran que no están a la altura de esa situación, que pueden dar más de sí y como no llegan, pues evidentemente tienen un problema. Bueno, pues fijaros que todo eso, ¿en qué se convierte? Se convierte en que la gente está mucho más irritada, la gente no duerme, la gente come mal, la gente tiene muchísima ansiedad, empiezas a perder tu entorno social, tus amigos, tus amigas, no quieres hablar con nadie, tu concentración, que seguro que os ha pasado, pues habéis perdido concentración, habéis perdido rendimiento, estáis como que es como que estoy trabajando muchísimas horas y voy a medio gas. Es como que no llego. Y además eso, claro, pues evidentemente si se suma todo eso, pues dolores de cabeza, dolores de estómago, alteraciones de la piel, bueno, etcétera, 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 ¿no? Todo eso al final es
podemos por lo menos tener una prevención inicial de esa situación. Bueno, pues valoremos por lo menos desde los factores psicosociales qué puede estar pasando en mi compañía y dónde yo puedo ayudar a las personas dentro de mi compañía. Fijaros que en una de las encuestas europeas a nivel de los riesgos psicosociales hablaban de que ¿dónde se encontraba la mayor situación del riesgo psicosocial? Pues cuando trataba con clientes, con pacientes o con alumnos. Pero eso ha cambiado también porque ahora ya es entre propios compañeros y compañeras. Pero fijaros que clientes, pacientes y alumnos son un punto clave, ¿vale? Si tenéis una empresa que tenga clientes, entiendo que ya tenéis ahí suficiente riesgo psicosocial. Pero a veces el cliente no es externo, es interno. Y por eso también hay que valorarlo. Fijaros que el 23% de los centros de trabajo señalan que carecen de información o herramientas para afrontar los riesgos psicosociales. Por lo tanto, un poco la idea ya no solo es estudiar esos factores, sino lo que os digo es, eso sería la parte inicial de información. Luego es cómo intervenimos con todo esto. ¿De qué dotamos a las personas y a la organización? ¿Qué recursos internos y externos debe de tener o herramientas para afrontar estos riesgos que podemos encontrarnos? Para afrontar el día a día de trabajo, ¿eh? Bueno, pues eso, desde que puedo tener esas exigencias cuantitativas o esas exigencias emocionales o que tengo muchas alteraciones e interrupciones en mi día a día y que necesito como equilibrio, necesito organización, necesito método y a veces lo que primero perdemos es eso, cuando nos aceleramos. Bueno, esto os lo dejaré para que lo podáis leer tranquilamente y sí que quería poneros en valor que cuando hablamos de los riesgos a nivel psicosocial especialmente, ¿por qué en España las empresas hacen un estudio psicosocial? Pues por cumplir los requisitos legales, el 90,5. Bueno, es evidente. Pero fijaros que empieza a haber, luego aquí abajo, evitar multas y sanciones de inspección, que sería el 81. O sea que tenemos muy claro que en este país cumplimos para que no nos multen, ¿vale? Eso, vale, pues ya contamos con ello. Ahora bien, hay 3 motivos que son muy importantes también y que son muy valorados por las empresas, que es satisfacer un poco a la compañía, a las personas de la compañía, o sea, potenciar mucho más la satisfacción, potenciar la productividad, porque es una parte crucial en un estudio psicosocial, porque lo que queremos es, si yo te doy cierto tipo de satisfacción como persona dentro de la compañía, yo te doy de alguna manera una compensación social, emocional y a veces hasta salarial de una situación, pues claro, yo mejoro mi productividad y no solo mejoro mi productividad, sino que la reputación de mi organización se potencia muchísimo más. Claro, ¿cuáles son los problemas normalmente que nos encontramos ante un estudio psicosocial? Pues que la empresa no tiene tiempo porque son pocos y van todos fatal, no hay presupuesto, no hay concienciación, bueno, mucho papel y simplemente es un requisito y bueno, pues como es un requisito se lo doy a otro que lo haga y punto final, lo guardo en un cajón y no quiero saber nada más. Pero al final esto es como, no puedes guardar en un cajón si... Imaginaros que yo estoy sintiendo, que mi corazón late muy deprisa, que estoy sudando, que estoy sintiendo como que mi cuerpo se va a desvanecer y me estoy agarrotando. Yo te pongo eso en un informe y tú dices, va, esto como es un requisito, voy a guardar en un cajón. No podemos guardar en un cajón eso. Entonces es muy importante que afrontemos los factores psicosociales pues desde ese estudio psicosocial. La inspección de trabajo en su nuevo criterio, que ya en su anterior criterio ya lo dijo y ya lo puso en valor, pero ahora lo ha fortalecido mucho más en el último criterio de este año, en donde ese criterio técnico dice que hay como 3 situaciones muy importantes que debemos de mejorar dentro de todas las compañías. Una es el estrés laboral, otra es la violencia en el trabajo y otra es la fatiga, que genera un bajo rendimiento y eso potencia mucho más situaciones de accidentes o de bajas laborales. Por lo tanto, ya tenemos ahí
un enfoque desde un criterio técnico, ya no inspección de trabajo, lo primero que hace es sacar sus criterios técnicos antes de empezar a ir a las empresas a sancionar. Lo que quiere es, yo primero te digo cómo enfocar la situación o cómo trabajar la situación y que las empresas empiecen a caminar, ¿no?, en este aspecto. Sí que es cierto que debemos de caminar ya y seguramente todos vosotros habéis hecho cosas, habéis hecho acciones, habéis hecho informaciones, concienciaciones, habéis potenciado herramientas a este nivel. Bueno, pues lo que queremos es trabajar sobre todo en un estudio psicosocial. El gran objetivo del estudio psicosocial es detectar el estrés laboral, detectar qué factores me están afectando y están teniendo consecuencias desde un punto de vista de la organización y del individuo, de la persona. Y tengo que analizar todos esos factores. Esos factores psicosociales son factores que afectan a mi organización y afectan a las tareas de trabajo. Bueno, pues eso, si están teniendo consecuencias, es decir, están teniendo riesgos, eso va a generar pues insatisfacciones, bajo rendimiento y una situación de desequilibrio y baja productividad. Ahora, si eso está en una situación equilibrada y positiva, pues va a hacer que tengas una empresa con la gente muy satisfecha, la empresa tiene una gran reputación, la empresa es mucho más productiva y además hay un equilibrio en esa compañía. Bueno, pues, ¿qué es lo que suele pasar? Pues cuando no trabajo bien todo ese tipo de procesos, me encuentro muchas situaciones, bueno, pues sintomatológicas de estrés laboral que acaban, en muchos casos, y aquí os lo pongo, en este síndrome de desgaste profesional, que seguro que habéis oído hablar del síndrome del burnout. Bueno, pues es una consecuencia muy importante. ¿Y por qué os cuento solo esta? Bueno, pues porque esta síndrome o esta patología ha cambiado en su sistema de clasificación, ¿vale? Ha pasado de una clasificación en donde decía que es un problema relacionado con la dificultad en el control de la vida a problemas asociados con el empleo y el desempleo. ¿Esto en qué nos afecta? Nos afecta en que cuando yo hablo simplemente de síndrome del burnout, es un síndrome que me puede ocurrir por mi vida personal. Ahora, si está vinculado al trabajo, es un síndrome de desgaste profesional. Por lo tanto, puede convertirse en un futuro en una enfermedad profesional. Entonces, es muy importante que tengamos ese enfoque también dentro de las compañías a que debemos de intentar preparar, hacer más conscientes, influir un poco más en nuestra organización, bueno, pues para evitar agotamientos emocionales, que la gente pierda un poco el sentido del trabajo, que pierda un poco la capacidad de ser productiva, bueno, que de alguna manera pierda su bienestar mental o su bienestar psicosocial. Y este síndrome marca mucho que están pasando estas cosas, porque cada vez hay más personas con esta sensación de desgaste profesional constante, ¿vale? Gente que se ve totalmente desbordada, gente que pierde un poco ese sentido, que ya no quiere trabajar en equipo, que está como agotado y no puede avanzar, ¿vale? Bueno, pues esa situación es bastante importante. Luego, evidentemente, los riesgos de la violencia, del acoso, que esto los voy a pasar por encima, pero os lo enviaré. Y luego la fatiga, lo que hablábamos antes. Todo esto al final es una consecuencia de si yo he estudiado bien los factores psicosociales, puedo valorar si existe situación de violencia o de acoso dentro de la compañía o situaciones de conflicto, si hay fatiga por la carga de trabajo y si hay situaciones de agotamiento emocional que hace, bueno, que tenga como muchos indicadores de que estoy teniendo personas con cierta camino hacia ese síndrome del desgaste profesional o el síndrome del burnout en el trabajo, ¿vale? Bueno, y os vuelvo a preguntar lo que os preguntaba antes de si creéis que tenéis problemas psicosociales en vuestra organización, ¿no? Y que por dónde empezaríamos. Bueno, pues aquí es donde yo intento forzar mucho más y así ya nos robo mucho más tiempo, en donde es muy importante que empecemos con los estudios cuantitativos, es decir, preguntemos a todas las personas de la compañía cómo están, cómo se encuentran, cómo perciben su día a día de trabajo, cómo perciben sus condiciones, cómo están dentro de su departamento,
cómo están en la evolución dentro de su día a día, es decir, su antigüedad. Luego tener formaciones de acogida donde yo pueda chequear cómo va esa persona cuando ha empezado y su evolución. Es decir, necesito recursos, necesito herramientas dentro de la organización que de alguna manera potencien el que la gente pueda afrontar cualquier situación de estrés, que tenga confianza para poder comunicar cualquier situación, que sienta que no está dando todo de sí esta persona desde un punto de vista productivo, que tenga un feedback, que tenga un reconocimiento. Esto, lo primero que hay que hacer es estudiar cómo están esas personas para luego valorar esa situación de una manera mucho más cualitativa y poder afrontar en un plan de acción o en un programa de intervención psicosocial o programa de intervención de salud mental para potenciar mucho más la compañía y a las personas de la compañía. Para mí un poco las situaciones que, bueno, pues hay, como os decía, ¿no? Y aquí lo tenéis, muchas situaciones como el riesgo de género, que ahora con los planes de igualdad, pues ha potenciado desde el punto de vista legal que todas las empresas de más de 50 trabajadores, de 50 en adelante, tienen que hacer un plan de igualdad. Es decir, que lo que tienen que hacer es un análisis de cómo están desde el punto de vista de género, de equidad de género a todos los niveles, con el objetivo de si hay algún tipo de alteración, discriminación o esa no equidad de oportunidades, pues que se pueda corregir. Con lo cual es algo más, un recurso más, un canal más para potenciar mucho más todo el equilibrio. Porque al final todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales es, existe un riesgo porque hay un desequilibrio. Por lo tanto, lo que tendríamos que analizar son los factores psicosociales, es decir, antes del riesgo, prevenir ese riesgo. Y eso es un poco el camino que queremos llevar. Sí que, bueno, como veréis, yo siempre me gusta preguntaros de cómo lo veis vosotros desde vuestra organización. Y aquí os he puesto qué legislación afecta sobre todo a esa evaluación de riesgo psicosocial, a los planes de igualdad y a la situación de acoso laboral. ¿Por qué? Pues porque al final sé que el 90% y el 81% lo hago por requerimiento legal y para que no me multen. Bueno, pues que sepáis que os multan. Ya no solo que os multan, sino que el incumplimiento de todo esto pues genera las sanciones administrativas correspondientes, que también os lo pongo. Os pongo también, bueno, por la importancia que tiene ese criterio, los criterios técnicos de inspección, que la Agencia Europea está impulsando y potenciando mucho más la seguridad y salud en el trabajo y especialmente los riesgos de la salud mental. Y que evidentemente hacer esto también da muchísima reputación a la compañía y mejora muchísimo a las personas. Y que dentro de los objetivos de Naciones Unidas, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ya hay, pues como veis ahí, 5 objetivos que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con los riesgos emergentes psicosociales, que tienen que ver con esa situación de justicia a todos los niveles, de equidad de género, de equidad de oportunidades, de que no existan desigualdades, porque eso también entra dentro de la parte psicosocial de todas las compañías. Bueno, sí que por último es como que trabajar sobre la salud dentro de las compañías va a tener un impacto siempre en la productividad. Si no trabajáis sobre la salud dentro de la compañía, vais a tener problemas de productividad. Yo llevo 25 años trabajando en esto y os puedo asegurar que todas las empresas que no trabajan en la salud de su persona y especialmente en la salud de la organización tienen muchísimos problemas de productividad. Tienen muchas alteraciones, muchas rotaciones, muchos conflictos, situaciones de no equilibrio continuo y constante que hace que las empresas, bueno, pues a veces dan rentabilidad, pero dan rentabilidad a costa de situaciones con consecuencias bastante malas en las personas y también en la organización, ¿eh? Pero, bueno, hay veces que dice, es que parece que sale todo, pero vamos como pollos sin cabeza. Pues el día que oigáis esa frase significa que tenemos un problema, que tenemos un desequilibrio, ¿vale? Y creo que la oímos de lunes a viernes un montón, ¿vale? Un montón. Bueno,
Y ahora pues os toca a vosotros. Sí que para mí simplemente os tenéis que plantear esta situación, que es que cuando digáis esto de podemos mejorar este proceso y oigáis lo de estamos muy ocupados, ahora no podemos, y pase esto, pues es que esa resistencia tenemos también que trabajarla y mucho. Y sé que hay que trabajarla. Y desde el mundo de la salud mental dentro de las compañías hay que trabajarlo mucho más. Yo siempre digo que si en una compañía, en una empresa, yo pongo dos profesionales en la compañía, en una puerta pone fisioterapeuta y en la puerta de al lado pone psicólogo o psicóloga, y entonces les digo a las personas de la compañía, ¿a dónde entraríais? ¿Al fisio o al psicólogo? Y todo el mundo va al fisio. ¿Por qué? Pues porque el psicólogo todavía está mal visto dentro de las compañías, porque en trabajar la salud mental dentro de las compañías todavía hay cierto tabú, hay cierto prejuicio, hay cierto paradigma social que nos hace, oye, pues a mí el fisio mucho mejor, que me coloca. Y digo, claro, que el psicólogo no te coloca. Bueno, te puede colocar el psiquiatra que te da unas pastillitas que te colocan, pero el psicólogo también. Es decir, al final el fisio te parchea una situación física, pero el psicólogo te trabaja todo un equilibrio mental. Por lo tanto, debemos de empezar a romper ese paradigma que tenemos. Y dentro de las compañías tenemos que empezar simplemente por un estudio, quitarnos ese miedo de situación, ¿no? Bueno, para acabar, simplemente quiero contaros una fábula que creo que es muy importante para mí y que me gusta mucho, y que es la fábula del colibrí, que dice que había un gran incendio que asolaba el bosque y todos los animales huían despavoridos para salvar su vida. Todos menos un pequeño colibrí que iba una y otra vez al lago, llenaba su pico de agua y la dejaba caer sobre el fuego. Un lagarto, intrigado por ese comportamiento, se dirigió a la avecilla y le dijo: colibrí, ¿tú estás loco? ¿Acaso crees que vas a apagar el incendio arrojando unas cuantas gotas de agua sobre el fuego? A lo cual replicó el colibrí con toda su serenidad: no sé si voy a apagar el incendio, ¿no?, pero yo hago mi parte. Bueno, pues os toca vuestra parte. Yo he hecho la mía y ahora os toca a vosotras y a vosotros vuestra parte. Sí que, bueno, hay para mí algo muy importante, que es un estudio psicosocial. Evidentemente por ley hay que hacerlo, pero que conlleva mucho más que una legislación. Importante empezar no tanto por el método de análisis, sino por valorar la organización, por saber cómo es la organización, por saber cómo se gestiona la organización, para luego analizar realmente qué información necesitamos para poder afrontar y poder intervenir desde un plano de herramientas y recursos para esa organización y que sea útil. Los estudios psicosociales tienen que ser útiles y prácticos, y si no lo son, pues entonces hemos perdido el tiempo. Y es muy importante. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta. He querido no robaros más de 5 minutos, perdonad. Pero bueno, quería un poco lanzar ese mensaje con el objetivo de que, bueno, va más allá de la legislación, que sabemos que está ahí y que es importante. Pues os doy la palabra. Si tenéis alguna duda, pregunta, reflexión, si queréis opinar. Si queréis contar que vosotros estáis súper bien en las empresas y que está todo fantástico y que eso, bueno, pues no hay ningún problema. Pero entiendo que tenéis empresas pequeñas o grandes, o estáis en empresa pequeña o grande. No, voy a dejar de compartir y así os veo mejor. Hola, hola, hola. Nosotras es que somos dos autónomas, entonces entiendo que en este caso no sería necesario, ¿no?, hacerlo. En este caso, necesario, Bueno, si sois autónomas, desde el punto de vista legal, si simplemente sois autónomas no hace falta. Si sois empresa, sí. sí, somos autónomas, o sea Vale, que pues entonces no. legalmente no. No, a mí me parece súper interesante y súper necesario, independientemente que legalmente se exija o no, porque sí que es verdad que si los trabajadores y toda la empresa está bien,
pues todo va mejor, productividad y sobre todo, pues eso, el estado psicológico de cada uno, claro. O sea, que me ha parecido súper interesante, la verdad, y muchas gracias. Pues a ti, a ti. No sé si eres Nuria o Eva, porque como está... Nuria. Nuria, vale. Digo, compartes los dos nombres, me parece muy bien. Pero sí que es cierto que como autónoma sí que tienes que hacerte tu reconocimiento médico. Sí. Y ahí, ahora con el nuevo criterio técnico, sí que debemos de impulsar un poco más a través de ese criterio técnico de inspección en los reconocimientos médicos que os puedan hacer el reconocimiento psicológico. Es decir, que se pueda ir ampliando, pero esto todavía le quedará un tiempo. Pero sí que es cierto que en la parte de autónomos lo importante será que ese reconocimiento médico sea mejor. Claro. Sea más exhaustivo, porque al final el reconocimiento médico solo trabaja la parte física. Sí. Y se olvida de las otras dos patas. Que es súper importante, la verdad. Sí, 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 lo es, por eso. Pues muchas gracias, Nuria. A ti, muchas gracias. Pues no sé si alguno o alguna queréis comentar algo, queréis decir algo, ¿os ha quedado claro? ¿Sí? Sí. A mí me gustaría comentar que me ha parecido muy interesante el inicio, ese cambio cognitivo que propones de ver el estrés no como algo malo, sino depende, ¿no? La diferencia entre el estrés y distrés. Me parece fundamental porque mucha gente no se da cuenta de que nos tenemos que poner nerviosos y de que es una respuesta normal ante el peligro. Y muy interesante de la perspectiva evolutiva de que eso viene de cuando nos perseguían, ¿no? Los tigres y los mamuts. Y, ¿no? Que claro, que reaccionamos de una manera que en principio ya no es adaptativa y lo que tenemos que intentar es ese estrés reconducirlo. Entonces, esa parte sí me parece muy interesante, sobre todo a nivel individual de autónomos cuando sufrimos esa gran cantidad de estrés, de saber cómo reconducir, ¿no? esa energía. Eso es. Creo que es fundamental. Luego, en mi caso, bueno, yo tengo un centro de estudios, somos profesores, así que tenemos de todo, ¿no? Tenemos clientes, alumnos, y es verdad que nosotros tenemos situaciones, pues, entre de estrés y desagradables, pues, porque hay veces que tratar con el cliente y con estudiantes jóvenes es complicado. Entonces, a mí el tema de la salud mental sí me interesa muchísimo y, de hecho, nosotros una manera que tenemos de afrontar cuando hay un problema a nivel social, quiero decir, pues un padre que viene a lo mejor y que está enfadado porque lo que sea, o por ejemplo, cuando no encuentras a un niño porque has salido de la academia y estás con la preocupación de dónde se ha metido. En ese caso nosotros solemos hacer piña, es decir, y procuramos que la persona que se encarga de tratar a los padres cuando ha tenido una situación un poquito desagradable, primero hablamos con esa persona para que se sienta un poco mejor, pero aparte lo que hacemos es sustituirnos. Es decir, que cuando hay algo fuerte, pues hoy te toca a ti, pero yo ya me he llevado una, ahora tú y intentamos turnarnos. En eso tenemos un estilo bastante horizontal, pero estoy seguro de que a nivel psicosocial seguro que hay muchas más técnicas y muy interesantes para. Así que es importante, o sea, yo creo que la actuación que estáis haciendo es fantástica porque es compartir la situación problema y que uno no se sienta solo ante esa situación y que hacéis grupo y eso es crucial. Eso además libera oxitocina y eso te hace un poquito más feliz y hace que afrontes mucho mejor el nivel de estrés porque la oxitocina es la hormona del estrés. Entonces sí que es cierto que potenciar la piña, potenciar el grupo hace que mejore mucho más el afrontamiento de esa situación. Pero sí que es bueno en muchas ocasiones que cuando vivas ese tipo de alteración pues hagáis el análisis de cómo has afrontado, qué herramientas has tenido, qué recursos, qué te falta para que todo el mundo estéis preparados ante ese tipo de situación. Y luego me parece fantástico que hagáis esa corresponsabilidad de la situación problema. Creo que es ideal. Luego, una pregunta que también quería presentar es, ¿vosotros el tipo de acciones que lleváis a cabo es a nivel individual, grupal o mezcláis ambos? Lo digo sobre todo porque te puedes encontrar una persona con un locus de control interno, la otra con locus de control externo y, bueno, los que consideran que todo es culpa mía o consideran que la culpa viene. Entonces, muchas veces me imagino que tendréis que coordinar la visión de grupo junto con ese cambio cognitivo necesario en... Eso es. Sumamos la visión individual con la visión grupal y hacemos trabajo individual y trabajo grupal. Donde hacemos un poco las dos partes, pues bueno, pues porque evidentemente el victimista siempre existe
y el que todo depende de esa persona también. Entonces, en la campana de Gauss necesitamos trabajar un poco con todos de manera individual, que es lo que hacemos al principio. Hacemos un análisis individualizado y luego trabajamos en grupo dependiendo o viendo interacciones. ¿Vale? Pero sí, trabajamos un poco, mezclamos, porque bueno, ahí está la riqueza. Estupendo. Y más en vuestra profesión. Que bueno, ahí las capacidades, las competencias, los recursos cambian mucho. El cómo afrontan ante la clase, ante la parte educativa, y la visión educativa también es muy importante a valorar ahí. O sea que, bueno, es un gran reto donde estás, ¿eh? Sin duda. Muchas gracias, muy interesante. O sea, yo tomo nota y en el caso, nosotros en PRL lo tenemos contemplado, pero en el caso de que hubiera alguna cuestión, digamos, delicada, siempre es bueno teneros a mano. Fantástico, pues mil gracias. Pues gracias a ti por la reflexión y por los comentarios. No sé si alguien más. Si no, Ana, te dejo. No, yo concluir. solamente agradeceros una vez más a los profesionales de GSM vuestra participación y vuestra transmisión de ponernos un poquito al día en todas estas normativas y contárnoslo de una manera tan sencilla y tan práctica como siempre haces, Nacho. Es un placer escucharte. Gracias. Y bueno, pues al resto de asistentes, si tenéis en algún momento alguna duda y demás que os surja, pues lo podéis canalizar a través de la asociación y nosotros lo hacemos llegar a ellos. El vídeo se subirá a nuestro canal de YouTube, que os mandaremos el enlace, pues en algún momento queréis escuchar algún apartado de este interesante desayuno. Y por nuestra parte, pues solamente daros las gracias a todos. A GSM es un placer siempre colaborar con vosotros. Y bueno, pues animaros a poner en práctica estas tácticas que entendemos que mejoran mucho la competitividad de nuestras organizaciones, que creo que es el fundamento esencial de por qué estamos aquí todos en este desayuno reunidos. Así que gracias a todos por vuestra asistencia y participación y, como sabéis, la asociación queda a vuestra disposición. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Venga, Venga, que vaya muy bien el día. Buenos Chao. días. Buen día. Cuidaros. Hasta luego. Adiós.